Buenas tardes, hermanos. Damos la bienvenida a cada uno de los que está acá. En este día miércoles, ¿hizo frío hoy día o no? Estuvo súper helado. Cuando estaba estudiando en la tarde, tuve que ponerme una mantita encima de los pies. Yo soy para nada friolento, pero me tuve que colocar una mantita encima de los pies para estudiar, o si no, la estaba sufriendo en la tarde. Pero aquí estamos, nos sentimos abrigados espiritualmente cuando estamos aquí en la casa del Señor. El físico puede variar, pero el espíritu se abriga cuando estamos aquí en la casa del Señor, ¿cierto? Estemos orando por aquellos hermanos que ya empiezan a viajar a Ecuador. No sé si recuerda que el hermano Gerardo nos mencionó la semana pasada la historia de Pedro cuando estaba encarcelado. ¿Qué hizo la iglesia cuando había un desafío por delante? Oraba. Entonces tuvimos la enseñanza del miércoles pasado y estemos orando por ese desafío que se viene para esos hermanos que van a Ecuador. ¿La va a tocar difícil? Muy difícil, ¿ya? Sobre todo cuando tengan que tomar chicha. Ay, se los encargo, eso es lo peor que puede pasar. Yo creo que lo peor de sensativo a nivel de comida que he probado en mi vida. Yo. Así que la van a sufrir, prepárense. Y lo peor de todo es que cuando usted va a una casa, le dan. Después usted va a visitar a otro hermano y tiene que probar la de esa hermana. Y después van de la otra y así lo tienen todo el día tomando esa rica bebida. Esa rica bebida que es nutritiva. Pero nosotros vamos a estar aquí estudiando la palabra mientras otros hacen lo que vamos a estudiar hoy día y lo que se está viendo la semana pasada, que es ir a predicar. Son misioneros de parte de nuestra iglesia. Así que lo invito al libro de Hechos. Hechos capítulo 13. ¿Se acuerda que la semana antepasada estaba resfriado y apenas se me entendía? Me mejoré hasta el domingo. Y ahora el domingo pasado me volví a resfriar. Yo creo porque estuvimos hasta tarde aquí en la iglesia. ¿Cómo se pasó el domingo? Para los que tuvieron la oportunidad de estar en la cena, se pasó súper bien con el juego, la lasaña como estaba. A los que no vinieron, esa lasaña estaba espectacular. Mucha gente quería repetición. De hecho, había un nombre en el juego que decía queremos más lasaña. Dame más lasaña, era queremos más lasaña. La pasamos súper bien. Yo creo que el quedarme hasta tarde y estar entrando aquí al abrigadito, salir a dejar las cosas fuera, yo creo que ahí me volví a resfriar. Así que, pero aquí estamos, esperemos que se me entienda la mayoría a la diferencia de la vez pasada. Bien, Hechos 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bien, vamos a ver ya al que se le conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Aunque ahí a quien nos menciona primero, dice Bernabé y Saulo. ¿Y cómo conocemos nosotros? El primer viaje de Pablo. Y esto va a ir cambiando en la historia, porque fue enviado Bernabé y Saulo. Y después, en unos versículos más adelante, vamos a ver que ya era Pablo y sus compañeros. Y ahí vemos el liderazgo que ya iba tomando Pablo en ese viaje dentro de la iglesia. Y ya conocemos todo el legado que nos dejó Pablo, obviamente a través de Dios, inspirándolo a él, con las cartas que tenemos en la Biblia. Bien, oremos antes de empezar a estudiar. Señor Padre amado, te damos gracias porque podemos estar en tu casa una vez más, Señor, porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, instruyéndonos en ella, y qué mejor viendo que a las primeras iglesias, Señor, los primeros viajes misioneros que hubieron en la tierra, Señor, desde que tú te fuiste. Así que, Señor, queremos ser bendecidos mediante tu palabra, queremos ser bendecidos a través de este estudio, poder sacar aquellas enseñanzas de cosas buenas que pasaron, de cosas incluso malas que pasaron, porque sabemos que en cualquier cosa que tú mandes, Señor, hay un propósito. Y eso es lo que queremos nosotros adquirir. Bendice también a los niños que están atrás, Señor, que puedan seguir aprendiendo también de su palabra, que puedan guiarse en aquellos caminos, Señor, en los cuales nosotros también andamos hoy.
Bendice también, Señor, y cuida y pon ángeles, Señor, en los buses, Señor, en los aviones, en los pilotos, en quien sea el encargado de llevar a las personas que van a estar misionando, Señor, no solo de esta iglesia, sino de iglesias del sur también, y queremos protección, Señor. Sabemos que tú nos proteges, Señor, y apelamos a aquello. Apelamos a que tú puedas poner tu mano, Señor, que pongas ángeles en medio de aquellos pilotos, encargados, quien sea, Señor. Bendícenos, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Pastor debiera ir en el bus todavía, así que le mandamos saludos. Va en bus a camino al aeropuerto. Si es que tiene señal nos debe estar viendo, así que hola papá, te agradezco por esta oportunidad. Y varios ya se están yendo, la hermana Carolina se va a las 3, otros se van mañana, otros se van el domingo, así que esté, como les dije, orando por aquello para que tengan un buen viaje, un viaje muy seguro. Bien, vamos a su palabra, leamos de nuevo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Bien, si destacamos, la semana pasada, hermano Gerardo nos habló de Herodes, ¿se recuerdan? Y aquí otra vez nos menciona algo sobre Herodes en el caso de Manaén. Manaén se había criado junto a Herodes el tetrarca. Es Herodes, porque hay muchos Herodes con distintos apellidos, ese Herodes fue el que mandó a que decapitaran a Juan el Bautista. Ese mismo Herodes fue el que se crió junto al que menciona ahí, que es Manaén. Y si tomamos alguna lección ya de este primer versículo, estos primeros versículos, es que no importa tu ambiente, sino hacia dónde tú estás apuntando. Herodes terminó matando a Juan el Bautista, Manaén terminó en la iglesia de Antioquía ministrando y siendo una persona importante de esa iglesia. No importa el contexto donde nos encontremos, sino hacia dónde apuntamos. Uno enjuició a Juan el Bautista y el otro se convirtió en cristiano y un líder de aquella iglesia de Antioquía. Como les mencioné, ya ve que desde un principio este ministerio se llama Bernabé y a Saulo. En el principio Bernabé fue la persona importante, pero no llegarían tan lejos y ya se iba a convertir Pablo y sus compañeros, o Pablo y Bernabé, después Pablo y Silas, Pablo y Juan Marcos. Pablo se volvió la persona importante. Bien, continuamos con el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ya? Estos hombres fueron entonces apartados. ¿Ya? Fueron apartados. O sea que ya no iban a cumplir la función que estaban haciendo en la iglesia, sino que ustedes van a tener una sola misión. Y si os fijó usted, ¿qué iglesia fue la que le envió? Y que no Jerusalén era la importante. ¿Se acuerdan que cuando me tocó enseñar hace 2 semanas le dije que de a poquito se iba a ir transformando Antioquía en la capital de la religión y Jerusalén para un lado? Y aquí ya se ven los frutos de aquella decisión. ¿Quién envió a Pablo y a Bernabé? Antioquía. Ya Jerusalén cumplía otras funciones. Pasó de ser una iglesia que era como la base a ser Antioquía. Y esta se transformó en una iglesia que igual seguía haciendo sus actividades, todo lo relacionado compartiendo el evangelio, pero esta fue la capital y más encima la capital misionera. Vamos a leer después. Los 3 viajes de Pablo, Antioquía fue quien le envió. Y era la iglesia quien tenía una visión misionera. ¿Por qué? Porque nos menciona que estaban ayunando y orando. Deben haber estado ayunando y orando para enviar misioneros. Y fue por eso que Dios actuó y el Espíritu Santo les dijo, apartadme a estos 2. Su deseo, el deseo de la iglesia era mandar misioneros. Y Dios obró en aquellas oraciones. Y debe estar también esa oración en nuestra iglesia, ¿cierto? Deberíamos ser una iglesia misionera. De hecho, una iglesia misionera siempre es bendecida de parte de Dios. Necesitamos siempre estar enviando misioneros. Tenemos misioneros en Portugal. Para los más nuevos que no los conocen tal vez, tengo a Felipe Ruz, con Tania, que siempre nos mandan solo, y sus 3 chiquititos, que yo creo que ya ni hablan español, o difícilmente. Apoyamos siempre toda la misión de Arica, de Pastor René
y siempre que se viene un misionero, ¿qué hace? Se le apoya como iglesia. ¿Y somos bendecidos? Somos muy bendecidos. Y esa es la misma visión que tenía la iglesia de Antioquía, mandar misioneros. Y es por eso que en base a esa misión, ellos tomaron la decisión de imponer las manos. Le impusieron las manos. Y la imposición de manos era un medio de identificación, de decir, ustedes van de parte de la iglesia de Antioquía. Yo las mando. Entre comillas, decía la iglesia, yo te estoy mandando a ti y te damos la autoridad. Así que mediante esa imposición de manos, identificaban a Bernabé y Pablo y que estaban enviando a estos hombres como representantes de la iglesia de Antioquía. En este caso, Felipe Ruz es un representante de IBB La Serena en Portugal. Nosotros estamos también allá. No está Felipe Ruz solo, ¿cierto? No, está IBB La Serena junto con Felipe Ruz. Y ellos les decían, nosotros nos vamos a quedar en casa esforzándonos y tú vas a ir a hacer el trabajo. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo quedarse en casa y tampoco tiene nada de malo salir. Si no, son distintas funciones que se daban dentro de la iglesia, como mencionaba antes, maestros, profetas, misioneros, pastores, ancianos. Distintas funciones. Versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bien, vamos comprendiendo más o menos el mapa. No sé, Marti, si lo tienen listo, para que nos vayamos ilustrando. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ojo que después menciona otra Antioquía, pero es una totalmente distinta que queda ahí arriba. Esa, la Antioquía de Pisidia. Y aquí estaba la iglesia. Esta era la iglesia. ¿Y Jerusalén dónde estaba? ¿Se acuerdan de la lección? Estaba un poquito más allá, me faltó el láser. Estaba como ahí en lo bajito del mapa. Ahí se ve la de arriba. De ahí nos dice ahora en el versículo 4, ¿descendió a dónde? A Seleucia. Y ese es el punto. Y nota que tiene contacto con el mar. No nos indica nada dentro de su Biblia, dentro de la Biblia, qué función o qué tarea cumplieron allí. Puede ser, por razones obvias, que fueron a ese lugar porque era una ciudad con puerto. Y al tener una ciudad con puerto, iban a tomar el barco y navegar hacia los siguientes destinos que tenían. Pero, si usted cree que la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba tomándose la capital, al ser esa ciudad tan cercana, ¿no cree que ya habían misioneros en esa ciudad? Lo más probable es que sí, o que ya se había compartido el mensaje en aquel contexto. Entonces Pablo, de alguna u otra forma, debe haber compartido o haber cumplido algunas tareas. Y destacar también que nos dice que eran enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Uno es la iglesia que le dice, tú vas en representación de nosotros, pero si no tiene al Espíritu Santo de por medio, no va a dar un resultado efectivo eternamente. Cada decisión que tomó la iglesia de Antioquía, la decisión que tomó Pablo, Bernabé, estaban orando y ayunando porque querían que el Espíritu Santo les guiara. Y el Espíritu Santo es quien dice, ve. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo nos ayuda en una decisión, ¿cómo va a ser esa decisión? Buena. Y es por eso destacar el Espíritu Santo, la iglesia y recién salían los misioneros. Entonces, Antioquía, bajaron a Seleucia, una ciudad con puerto, y ahí nos menciona en el versículo 5. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Bien, llegaron a Salamina. Salamina ya quedaba en la isla que está ahí al medio. Esa que está acá, esa es la isla de Chipre. Entonces era una ciudad de Chipre, que Chipre la conocemos hoy en día igual, ¿cierto? Y ahí estaba Salamina. Ahora nos menciona también que andaba un ayudante con ellos. ¿Quién es el ayudante? Juan. Bien. Quisiera destacar que desde un principio Pablo tomó un método para predicar el evangelio a cada lugar que él llegaba. Leamos el versículo 5, ¿no? Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, ¿en dónde?
en las sinagogas de los judíos, y después nos menciona, tenían también a Juan de ayudante. Siempre entró primero en todos sus viajes, en todos los lugares que él fue, él iba primero a las sinagogas y luego se iba a predicar a otros lugares. Y ese era un punto de partida y desde ahí empezó a predicarle a la comunidad. Pero ¿por qué Pablo partía en las sinagogas? Esta costumbre se llamaba sinagoga abierta. ¿Qué significaba la sinagoga abierta? Y fue la cual le dio mucha oportunidad a Pablo de predicar y a Bernabé. Era una tradición que cualquier hombre educado, de estudios, de habla, era invitado a hablar al final de cierto rito que ellos tenían. En este caso, Pablo sabíamos que era un estudioso, era la crème de los estudiosos dentro del pueblo. De hecho, pertenecía al Sanedrín, que es el grupo más importante dentro del pueblo judío. Entonces, a pesar de Pablo ya no estar relacionado con aquel mundo en su totalidad, le sirvió para poder tener acceso a hablar en todas las sinagogas. Entonces, nos dice que tenían sus ritos, oraban, leían la ley, y luego de aquello invitaban a ese hombre educado a predicar. Y adivinen quién salía ahí. Pablo. Ahora, pensemos en aquel contexto. En aquel contexto no habían muchos hombres estudiosos. No había acceso a como nosotros tenemos en internet y poder estudiar y saber sobre un tema en específico. En aquel tiempo el analfabetismo era gigante. Entonces no todos leían. No todos hablaban bien. ¿Se recuerda de Pedro? Que Pedro decía que hablaba vulgarmente y después hablaba como si hubiese estado criado con los mejores maestros. Obviamente sabemos que fue obra del Espíritu Santo y haber estado compartiendo con Jesús. Pero era porque eran contados con la mano aquellos que eran estudiados en su palabra. Y ahí estaba Pablo. Entonces Pablo ocupó este sistema que se llamaba sinagoga abierta. Continuó, versículo 6. Porque sabemos que cuando empezamos algo y queremos apuntar a hacer algo para Dios, siempre aparece algo que nos quiere atacar. ¿No le ha pasado? Que tal vez una prédica le habló y usted tomó decisiones buenas y a los 2 días algo le pasa. Que quiere atacarlo y bajarlo de donde esa decisión que usted tomó. Lo mismo le pasó al gran Pablo y al gran Bernabé. Y nos pasa a nosotros también. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. ¿Ya? Ahora, si nos devolvemos un poquito, de Salamina nos dijo que había hecho algo. Mencionó Lucas si había dado gran resultado en Salamina. En el versículo 5 no nos mencionó nada. Dice, y llegaron a Salamina a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Se cree que tal vez no produjo muchos resultados ese primer asentamiento en Salamina, porque no se habla de ningún resultado. A diferencia de los otros lugares, que sí nos va mencionando los resultados que iban teniendo. Entonces tal vez fue como de paso y tal vez sirvió, pero no tuvo gran impacto, por lo tanto Lucas no lo escribió aquí en este versículo. Ahora en el 6, ya que no se nos dio ningún informe en el 5, pasaron a otra ciudad. La ciudad era Pafos, que estaba al otro lado. Marquen la foto de nuevo. ¿Cierto? Estaban en este lado de Chipre. ¿Y cómo les fue? Parece que más o menos no va. Entonces, ¿por qué no nos mencionó ningún informe bueno? ¿Qué pasó? Dijo, si no nos resulta este lado, entonces tenemos que irnos al otro lado, bien lejos, porque parece que la gente es así. Entonces se fueron hasta acá, Pafos. Y aquí es donde nos está hablando este versículo 6, donde hallaron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Atravesaron toda la isla y en Pafos encontraron esta oposición, y la cual nosotros creemos que era realmente satánica, ¿ya? Una posición donde Satanás estaba ocupando a un mago, y un mago que tenía mucha influencia sobre el procónsul romano. Era el gobernador de aquella isla llamado Sergio Paulo, ¿ya?
Pafos era tristemente célebre por su culto a Venus, que es la diosa del amor, pero relacionado al ámbito sexual. Entonces, por eso era conocido Pafos. Aparte, era una zona súper conflictiva. ¿Cómo podemos saber aquello? Y aquí a mí donde me gusta estudiar la Biblia, ¿a quién le gusta la historia o le gustaba el ramo de historia en el colegio? A mí me encanta, sobre todo cuando me hablaban del Imperio Romano, de las conquistas de los españoles, me encantaba. ¿Por qué o cómo podemos saber nosotros que era peligroso ese lugar en ámbitos de conflictos, de armas, de guerra, de la gente que se levantaba? Porque había un procónsul, ¿ya? Cuando el Imperio Romano era muy, ¿cómo se podría decir la palabra? Permisivo. Conquistaban La Serena, pero si La Serena tenía un alcalde y la ciudad se comportaba y decía, vamos a serle fiel al Imperio Romano, el Imperio Romano decía, eres parte de nosotros. Y los dejaba tranquilos. Y es por eso que podemos ver que hay gobernadores como Herodes, que estaban gobernando siendo judíos también. En este caso, cuando la ciudad, por ejemplo, Coquimbo era muy conflictivo, no, es para comparar nomás, La Serena Coquimbo, no digo que sea conflictivo. Si Coquimbo fuera más conflictivo, ¿qué hacían? Sacaban al que había y ponían un procónsul. Y el procónsul le respondía al Senado del Imperio Romano. Es por eso que sabemos que era una ciudad que le rendía culto a Venus, a una diosa que apuntaba al lado del amor pero sexual, y aparte era una zona conflictiva, debido a hasta aquello. Entonces, allí en Pafos encontraron a este mago, llamado Barjesús, y dice los versículos 7 y 8. El mago, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. A pesar de que este mago tenía poder, sabía contra quién se iba a enfrentar. Es por eso que quería sacar o apartar al procónsul de Pablo y Bernabé. Y no sé si dio cuenta que lo trató de su nombre y después Elimas y el mago. ¿Y cómo se llamaba? Barjesús. ¿Por qué se dice que Lucas no resistía la idea de llamarlo Barjesús? Porque la traducción de Barjesús literal es hijo de Jesús. Entonces, alguien que estaba actuando mediante Satanás se estaba haciendo llamar hijo de Jesús. Y es por eso que Lucas como que ni quiere mencionar ese nombre. Entonces ahí lo trata de Elimas y el mago. Esta fue una posición satánica y este hombre influía sobre el gobernador, o sea, sobre la persona más importante en ese lugar. Y lamentablemente, si lo traemos hoy en día, hay muchos dirigentes, políticos, quien sea, que están bajo una posición que muchas veces viene de parte de Satanás. Entonces, el hombre y Satanás no cambia su actor. Desde los tiempos antiguos hasta hoy en día, hay toda clase de dirigentes que están bajo la influencia de alguna clase de sectas o están directamente en oposición a lo que es la palabra de Dios. ¿Ha notado o ha escuchado a alguien, algún político, algún gobernador decir algo en contra de la Biblia? Montones. No nos asombremos que probablemente venga de Satanás para poder atacar a Dios. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ya, grafíquese la escena. Entonces, él lo quiere apartar, llega Pablo y dice que lo miró a los ojos. ¿Y lo han mirado feo a los ojos? A los jóvenes, ¿la mamá alguna vez lo ha mirado fijamente a los ojos cuando están comiendo mucho en un almuerzo? A mí me pasó muchas veces. Imagínense a Pablo mirando fijamente así. Se debe haber asustado, o bueno, de partida ya no quería verlo. Entonces se tiene que haber asustado. Otra cosa que podemos notar en este versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos. Aquí por primera vez Lucas, el doctor e historiador, le dio nombre por Pablo. ¿Ya? Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre romano.
Ahí podemos notar la diferencia. De aquí en adelante ya no se le menciona como Saulo, sino como Pablo, ¿ya? Porque viaja en el Imperio Romano. Ya no iba a estar tan relacionado con el pueblo judío, no iba a estar relacionado con aquella cultura. Entonces pasa a ser en el contexto romano. Y ahí es Pablo. Y es una cultura que estaba leyendo que es desde muy pequeños. O sea, tú estabas con la casa de la mamá y decías, Saulo, ven para acá. Y después tú salías y tenías niños que eran griegos o romanos y te decían Pablo. Y te lo cambiaban. Entonces por eso quedaba como. Después Simón, Pedro. Es lo mismo. Simón era su nombre judío, Pedro su nombre romano. Y así podemos seguir con todos los nombres. Era una cultura que había en aquello. Entonces aquí ya nos menciona Pablo, su nombre romano, Pablo pues lleno del Espíritu Santo. Para enfrentar esa posición no lo hizo solo. ¿Recuerdan quién los envió al viaje misionero? El Espíritu Santo primeramente. Y otra vez, y por eso podemos ver que un gran hombre, porque estaba lleno del Espíritu Santo, dice, Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en el mago los ojos, dijo esto en el versículo 10. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Yo lo dije aquí suavecito. En ese contexto yo creo que Pablo no lo había dicho con este tono de voz. Si de partida lo estaba mirando fijamente a los ojos, lo había dicho muy fuerte. Y Pablo bien pudiera ser un hombre de carácter bien manso, por lo que podemos ver en sus cartas, en cómo él se mueve. En ciertos aspectos, cuando encontraba cierta clase de oposición, la denunció y la confrontó con todo su ser. A pesar de ser un hombre manso, cuando veía tal oposición, sacaba el carácter. Y siempre mediante el Espíritu Santo. Reconoció que era satánica y la atacó como tal, sin piedad. Y creemos, estimados, creemos entre nosotros que nos corresponde hacer lo mismo hoy en día, ¿o no? Cuando enfrentas una posición satánica, tu carácter no debe bajar. No digo pasar al extremo, al otro extremo, pero sí debiese responderle con oposición de la misma manera. Porque estamos guiados por el Espíritu Santo, al igual como lo hizo Pablo. Cuando tenga alguna situación, o por ejemplo, la otra vez decía, cuando te pasa algo en la casa, en voz alta, Jesús tiene más poder. Y ha pasado ciertas veces, a alguien le pasa algo, y hay que decirlo, con carácter, tal como lo hizo Pablo. Jesús es más poderoso y ya te venció. Y ese mismo espíritu de Pablo hay que traerlo hacia ahora. Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Si queremos tomarlo en algún sentido, Pablo lo dejó físicamente como estaba espiritualmente, ciego. Lo quiso poner parejito. ¿Estaba ciego espiritualmente ese hombre? Seguía a Satanás. ¿Y cómo lo dejó físicamente? Ciego igual. Entonces, para emparejar, este supuesto mago ya andaba en aquellas tinieblas y ahora cayó en las tinieblas físicas. Y era para demostrar al procónsul, la persona más importante de ese lugar, que Dios era más poderoso que él. Que Dios tenía más poder que el mago que se hacía llamar hijo de Jesús. Mancía ocupaba el nombre de Jesús para tomar una posición, no sé, como que le da más rabia o no. Da más rabia que ocupe ese nombre, Mancía. Se puede haber puesto cualquier mago, el mago de Limas, el mago de Oz, lo que sea, pero no el hijo de Jesús. ¿Ya? Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ya, si dirigimos nuestra atención hacia el hecho de que Pablo tenía los dones de un apóstol acompañado con señales milagrosas. En aquel tiempo, Pablo, al llegar a Pafos, le era imposible decirle a la gente, vamos al libro de Romanos que nos habla sobre los dones, vamos al libro de Corintios, porque todavía no existía ningún Nuevo Testamento escrito. Pablo no podría predicar aquellas epístolas a los romanos porque todavía no se estaba
Escrito. Entonces, ¿cómo era la forma de que ellos podían demostrar su autoridad frente a tales oposiciones o frente a la gente? Milagros, con los dones que Dios le había dado y con todas estas enseñanzas y con todas estas demostraciones que Él nos daba. ¿Recuerdan cómo fue Pedro, cómo se dio cuenta de que la gente había recibido el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan hace 2 semanas? ¿Cómo fue que la gente, cuando Pedro estaba con el centurión, ¿era? Sí, centurión. ¿Y qué pasó con la gente? Recibió el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo demostró la gente? Empezó a hablar en lenguas. ¿Pero por qué? Otra vez nos vamos a ese contexto. Porque era la única forma de demostrarle a Pedro que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Porque Pedro no tenía idea que después iba a haber un versículo que decía, mas los frutos del Espíritu son benignidad, templanza, mansedumbre, ¿cierto? Pedro no tenía idea de eso, entonces no podía decir, mira, ellos están demostrando amor, templanza, benignidad, ah, sí son cristianos. Al no haber aquello, ¿cómo se lo demostró? A través de las lenguas. En este caso, Pablo, ¿cómo iba a demostrar su autoridad frente a la gente que no era cristiana, que no tenía idea que existía una Biblia en ese momento porque no existía? A través de su autoridad en señales, milagros y las enseñanzas. Hoy en día el Nuevo Testamento ya ha sido escrito y ahora se nos ha dado una manera distinta o diferente para reconocer la autoridad de un maestro, ¿ya? En aquellos tiempos no podían juzgar si Bar Jesús era realmente un maestro porque no tenían el Nuevo Testamento. Hoy en día nosotros lo tenemos, sí. Entonces ahí podemos empezar a juzgar a esa persona. ¿Cumple esto, lo que nos dice Romanos? ¿Cumple lo que dice Corintios? No, falso maestro. Pero en aquel tiempo no podían. El apóstol Juan, en 2 de Juan 10, si pueden ir rápidamente, 2 de Juan 10. Bien, ¿qué nos dice 2 de Juan 10? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis. Ya, ¿y cuál es esa doctrina? La que se nos mencionó en todo el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tenemos base hoy en día para juzgar a alguien si está haciendo una posesión satánica o está siendo un falso maestro. Sí, y tenemos autoridad y agradecemos a Dios, ¿o no? Mucha gente en Pafos vivió engañada por ese mago, porque ellos no tenían la bendición de contar con el Nuevo Testamento y la Biblia completa. Nosotros sí la tenemos y debemos ser agradecidos por aquello, ¿cierto? Así que hoy en día cuando viene un falso maestro, nosotros comparamos con la Biblia. No, tú no, compadre, para afuera. Ni siquiera hay que dejarlo entrar a la casa. No le digas bienvenidos. Ahora recordemos que el mago había estado haciendo algunos trucos bien elaborados con el poder de Satanás. Para poder llegar a aquel punto, probablemente el falso profeta pudo haber sanado, pudo haber hecho algunos milagros con el poder de Satanás, pero en cambio Pablo recibía su autoridad del Señor Jesucristo y dominó completamente al mago por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Y es gracias a eso que vemos que el procónsul, la persona más importante en Pafos, pudo ver la luz a través de Pablo. Había vivido un tiempo lleno de tinieblas espirituales. Y en cierto punto yo creo que ese procónsul quería saber de Cristo. Como que no le llenaba ese aspecto de Satanás, porque él mandó a llamar a Pablo y a Bernabé. De seguro Pablo y Bernabé deben haber estado predicando en la sinagoga, después afuera, él escuchó y quería saber de aquello. A pesar de que tenía alguien muy poderoso a su lado, y eso demuestra la necesidad del ser humano. Todo ser humano tiene la necesidad de buscar a Dios. Y él lo quiso buscar. Y gracias a Dios él vio la luz. Y se imaginan si el gobernante, que eran mucho más autoritarios que hoy en día, se hacía cristiano, ¿qué de haber pasado con la ciudad? De haber sido tenido un impacto muy gigante. Y Dios obró en aquella ciudad. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El mapa, para seguir, vamos ubicándonos en el mapa, porque estaban en Chipre, ¿cierto? Ahí estaba Pafos, y Pafos era también un puerto, estaba a la orilla del mar. Y se pegaron buen viaje. ¿Hasta dónde? Allá. Perge, que estaba en la zona de Panfilia, ¿cierto? Todo ese pique se llegaron. Y en ese punto, Juan, ¿se acuerdan de Juan? Que en el versículo 5 nos había dicho que iba con ellos. Ahora se apartó y se fue a Jerusalén. Lucas era muy moderado en sus expresiones, ¿ya? No nos dijo nada negativo en cuanto a la retirada de Juan Marcos. Pero más tarde veremos que Juan Marcos en realidad abandonó a estos dos hombres, los abandonó y decidió volverse a su casa junto a su madre. Recordemos que la madre de Juan Marcos era una miembro prominente o poderosa, muy poderosa dentro de la iglesia de Jerusalén, porque recuerden lecciones anteriores, ¿dónde se juntaba la iglesia de Jerusalén? En la casa de la mamá de Juan Marcos, y no eran poquitas personas, ¿se acuerdan? Tiene que haber sido la media casa para que toda la gente llegara hacia allá. Entonces se decidió irse con su madre. Muchos teólogos o estudiosos creen que al llegar ya Juan Marcos a lo que es este sector de Asia Menor y ver todo el paganismo, los peligros e incluso que su integridad física iba a estar en peligro, dijo, parece que yo no estoy llamado para ser misionero. Permiso, Pablo, Bernabé, un gusto, me voy. Eso creen los estudiosos. Y era cierto en realidad lo que iban a sufrir, iban a sufrir físicamente y el paganismo era terrible en aquellos tiempos en ese sector. Entonces él se encaminó hacia otra dirección y esa dirección lo llevó a su casa. Ahora, más tarde, vamos a ver que Pablo rehusaría llevar a Juan Marcos consigo en el segundo viaje. ¿Ya? Estamos hablando del primer viaje. Y en el segundo viaje, adivinen quién dijo, yo quiero ir. Juan Marcos. Y Pablo que haber dicho, oye, pero si te fuiste a mitad de camino en el primer viaje, ¿cómo vas a querer ir conmigo en el segundo? Y ahí Pablo se rehusó. Y ahí es donde se separó Bernabé y Pablo. Y se fueron por caminos distintos. El hecho es que Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo en cuanto si debían llevar o no a Juan Marcos al segundo viaje. Y es por eso que Pablo toma una dirección y Bernabé otra. Ahora sabemos, gracias a su Biblia, él no lo sabía en aquel tiempo Pablo, que Pablo se equivocaría en cuanto a Juan Marcos, porque Dios no le desechó a Juan Marcos por el fallo que cometió en este viaje, al haberse arrancado. Y damos gracias a Dios porque Él tampoco nos desecha cuando nosotros cometemos errores, ¿cierto? Más tarde, el mismo Pablo sería lo suficientemente humilde y noble para admitir que se había equivocado. Y estando cercano, cuando Pablo se estaba acercando a su muerte, adivina quién pidió que lo fuera a ver. Juan Marcos. Pablo, a pesar de todo lo que había pasado, tuvo un corazón humilde para cuando él estaba falleciendo decirle, necesito que Juan Marcos me venga a ver. Y eso nos deja en 2 Timoteo 4:11, si lo tomamos. Y ahí nos dice, versículo 11 de 2 Timoteo, no lo busquen, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ese mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Ya? O sea, una persona que cometió un fallo, después Pablo lo reconoció y le dijo, ven acá, y el mismo que había fallado en este viaje, terminó escribiendo el libro de Marcos que tenemos en el Nuevo Testamento. Un buen cambio después de haber fallado, ¿cierto? Y es por eso que nosotros no tenemos que desalentarnos cuando nos equivocamos. Dios siempre nos da una segunda oportunidad y nos da un nuevo relato que contar cuando cometemos errores. Y no sabemos cómo podemos terminar después de haber cometido ese error. Así que si tomamos una lección, no te arraiga a las equivocaciones que tú cometes, sino piensa en el futuro que Dios te puede dar a través de una nueva oportunidad.
y puede lograr cosas grandes, tal como lo hizo Juan Marcos, después de haber abandonado a dos grandes maestros. Leamos el versículo 14 y 15. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía. ¿La misma Antioquía de donde salieron? No, es otra Antioquía, ya no se vaya a confundir. Antioquía de Pisidia. ¿Y entraron en dónde? En la sinagoga. Porque recuerda que iba a hacer Pablo en todos sus discursos. Primero, ¿a dónde iba? A la sinagoga. Y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, que era el rito que yo les comenté, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Cierto? Pablo siguió con su método. Iba a las sinagogas. Una vez que estaba en la sinagoga, hablaban, leían los profetas, leían la ley y le pedían a un hombre educado que hablara. Y Pablo era uno de los más educados de Israel. Entonces, al lugar que fuera, él era el capo dentro de la iglesia. Entonces le daban el pase a Pablo para que pudiese hablar. ¿No? Marti, vamos al mapa, porque Jerusalén está por allá, ¿cierto? Pero ahora, no sé si el Olga a llevar el número 7, allá arriba, allá está ahora Pablo, está en Antioquía de Pisidia, o sea, pasó de Seleucia, Salamina, Pafos, se fue hasta Perge y de ahí pasó a Antioquía. Y a pesar de que Jerusalén estaba acá, habían judíos igual allá arriba. Y es por eso porque fueron dispersados en años atrás, fueron dispersados por todas las partes del Imperio Romano, una persecución que se le hizo a los judíos. Entonces por eso podemos ver que a pesar de que Pablo hizo un viaje extenso por todo el Imperio Romano, siempre había un judío. Es como nuestro dicho, siempre hay un chileno. Usted va a un lugar y siempre encuentra un chileno. A mí me pasó, una vez estábamos en Estados Unidos, en San Antonio, y nos invitaron, vamos a comer, y fuimos a una placita. Y digo, una plaza que no se ve acá en Chile, es como el porte de esto con puro pasto sintético. Y alrededor, puro restaurante. Y tú vas con tu perrito y te pones a hacer picnic en un pasto sintético. ¿Ya? No es pasto natural. Y ves perritos espectaculares. ¿No? ¿Has visto esos poodles que son gigantes? Hermosos, pasan ahí, pasan puros perros elegantes. Ni un quiltro. Ni un quiltro, puros perros elegantes, ¿ya? Y dentro de eso nosotros estábamos dando la vuelta, empanada chilena. Nosotros dijimos, ¿y ahí qué frase salió? Siempre hay un chileno. Pero dijimos, vamos a ir a comprobarlo. Entonces hicimos la filita, hablaba en inglés el caballero, entonces uno es difícil identificar, cuando gente pasa muchos años, es difícil identificar que es chileno todavía. Entonces hablaron, nos tocó a nosotros. Cuando el niño se da vuelta y estaban hablando en inglés, pasa otra empanada. Ya, es chileno, dijimos nosotros. Y ahí dijimos, ¿cómo está chileno? No, de Chile. Sí, nos dio un abrazo, todo. Dijo, toma, no me las pague, váyase nomás. ¿Somos bendecidos allá o no? Bueno, lo mismo pasó acá, porque en cada lugar que iba Pablo se encontraba a judíos. Y eso mismo, no le daban empanadas gratis, pero sí le permitían predicar en todas las sinagogas. Y era una bendición, porque imagínense, llegar a un lugar donde no tienes cero contacto, es mucho más difícil predicar el evangelio que cuando tú tienes a alguien conocido y desde ese punto empezar a predicar. Y era una sinagoga, o sea, un lugar donde se hablaba de cosas relacionadas a la espiritualidad. Entonces Pablo contaba con aquella bendición. Y creemos que este mensaje de Pablo, que predicó en Antioquía de Pisidia, allá arriba, fue uno de sus grandes sermones, que generalmente es pasado por alto hoy, que no se predica mucho ese primer sermón. Porque, de hecho, en realidad es el primer sermón de Pablo que se menciona en la Biblia. ¿Ya? Es el primer mensaje de Pablo que menciona en la Biblia. Y lo predicó en la sinagoga en un día de reposo. Y cuando le preguntaron a él si quería decir algo. ¿Usted cree que Pablo, a mí me están pidiendo que? No, Pablo estaba listo para cuando llegara a la sinagoga le dijeran, ¿quiere decir algo, hombre educado? Pablo estaba listo para mandar ese mensaje. Y ahí es donde empieza este primer sermón a los que estaban en Antioquía de
Pisidia. Vamos a ver en el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Ya? Y ahí vemos la autoridad que tenía Pablo, porque ¿qué hizo? Lo hizo callar. O sea, tú no llegas a un lugar donde eres un extraño y lo haces callar. Pablo sabía la posición que había tenido y que todavía ese testimonio de lo que pasaba estaba hoy en día. Entonces los hizo callar. Y les dijo: varones israelitas, y nos menciona después y dice: y los que teméis a Dios. Es probable, de hecho de haber pasado, que habían algunos no judíos convertidos al judaísmo. Y es por eso que dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. Había judíos y no judíos en la sinagoga. Continuamos, versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Bien, observemos que Pablo está haciendo lo mismo que hizo Esteban. ¿Recuerdan cuando Esteban se defendió? Dentro de cuando lo estaban acusando, ¿qué hizo Esteban? Le empezó a mencionar solamente historia de cómo el pueblo había avanzado, hasta que iba a llegar un punto donde ya lo vamos a ver más adelante, hacia dónde estaba apuntando Pablo, al igual que Esteban. Continuamos con el versículo 21. Luego pidieron rey, contexto de Samuel, que estuvieron con los jueces. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. ¿Recuerdan la pregunta del domingo? Donde la mayoría se equivocó y le puso falso. Aquí está la respuesta. ¿Hijo de quién? De Cis o de Quis, Cis, como se le conoce en el Antiguo Testamento. Varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De las descendencias de y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Pablo hizo un repaso de toda la historia desde el principio, desde Egipto, desde la tierra prometida, hasta llegar al punto principal que lo dije yo hace 2 semanas, que se trata de Hechos, Jesucristo. Porque Pablo le estaba predicando aquello. Toda esa historia que ustedes piensan que el Mesías todavía no llega, que está faltando alguien aquí, ya había llegado esa persona que ellos esperaban, y era Jesucristo, el mismo que te sacó de Egipto, el mismo que te puso jueces, el mismo que te mandó a Saúl, el mismo que mandó a David, y ese mismo se refleja hoy en día en Jesucristo. Es una predicación tremenda en base al contexto de los judíos, ya que los judíos eran expertos en saberse la historia de su pueblo y en las leyes. Entonces le estaba diciendo: no le estoy enseñando algo nuevo, sino ustedes se equivocaron en apuntar. Apuntaron hacia otro lado de su historia cuando realmente todo apuntaba hacia Jesucristo. Y así va predicando Pablo. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ya varones judíos sabían igual sobre Juan el Bautista. Y destaca algo súper importante aquí, que es el espíritu que tuvo Juan el Bautista cuando apareció Jesucristo. El versículo clave es que es necesario que yo mengüe para que él crezca. Le está diciendo: Juan el Bautista lo reconoció, pero ustedes no. Y de hecho Juan el Bautista menciona ahí que dice: yo no soy digno de atarle los zapatos, ¿ya?
¿Y qué significaba en aquel tiempo? Los maestros, cualquier maestro, tenía alumnos. Y cuando los alumnos se portaban mal o cuando el maestro quería exaltar su posición y mostrar a los alumnos que ellos estaban ahí y él estaba acá, mandaba a sus alumnos a abrocharle los zapatos. Y era un acto que como que le quitaba la dignidad al alumno. Y Juan el Bautista menciona y le dice en ese versículo, yo no soy digno incluso de abrocharle los zapatos. Y eso es lo que le está mencionando aquello. Juan el Bautista lo supo. ¿Y ustedes por qué no lo saben todavía? Y así nos sigue predicando. Y aquí es donde Pablo llega a la parte más delicada del sermón que estaba dando. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se matase. ¿Ya? Pablo destaca también el error que cometieron, porque a pesar de que fue la gente que estaba en esa ciudad en Jerusalén, lo hacía aparte a todos como culpables de haber matado a Jesucristo, siendo que él no había hecho nada. Pero no lo llevó tanto hacia allá, sino destacó que, y otra vez volvemos, ellos eran expertos en el Antiguo Testamento, en la Torá. Entonces le dijo, se cumplieron las profecías que habían de Jesucristo. Y ustedes todavía no se dan cuenta. O sea, lo dijo Juan el Bautista, las profecías que estaban en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo y ustedes todavía seguían leyendo aquello sin la comprensión de que esa persona ya había cumplido todo lo que se dijo. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas de él que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Amén. Amén, Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Bien, ahora también nos menciona la palabra madero. La palabra madero le agrega otro contexto, ya que en Deuteronomio 21, en ese pasaje, Dios les dice a los israelitas que el que sea colgado en un madero va a ser maldito. Entonces le está destacando, ustedes tomaron a esa persona y él al estar en la cruz se hizo maldito para que ustedes puedan ser bendecidos. Eso fue lo que le está resumiendo más o menos. Y usted va a notar que todo este sermón que fue predicado en el Nuevo Testamento tuvo como punto central y su núcleo, que después Pablo lo menciona en Romanos, en Corintios, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese era el mensaje. Simón Pedro, ¿qué le predicó a los varones? Lo mismo. Esteban, ante el Sanedrín, lo mismo. Pablo, ahora en la Antioquía, lo mismo. Es el punto del Evangelio. Si usted quiere resumir todo el Nuevo Testamento en una frase o en un punto, en un núcleo, es la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya que en ella encontramos la salvación. Y eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Un Jesucristo que murió por nuestros pecados en un madero, haciéndose maldito, resucitó para que nosotros podamos tener salvación. Ese es el resumen del Nuevo Testamento. Y no hubo ningún mensaje o ningún desacuerdo entre todos estos predicadores que vamos a ver en adelante. Todos, Timoteo, Pedro, Pablo, quien sea, ninguno estuvo en desacuerdo con esto. Tuvieron desacuerdo en otras cosas que después solucionaron, que lo vamos a ver también más adelante en Hechos 15, pero no hubo ningún desacuerdo en este punto, porque sabemos que es lo más importante y es una gran verdad. Versículo 32, hablando Pablo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bien, si quiere anotar esa referencia que está haciendo es al Salmo 2, versículo 7, ¿ya? Y no se está refiriendo, en el término engendrado, no se está refiriendo al nacimiento de Jesús, sino a la resurrección de Jesucristo. Versículo 34. Y en cuanto
a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitas que tu santo vea corrupción. Y Pablo siguió extendiendo hablando sobre la resurrección, porque después de que Jesucristo fue resucitado, ya no había corrupción mundanal como lo tipifica Jesucristo al estar en la cruz, ¿ya? Y estaba citando lo mismo que citó Pedro en el día de Pentecostés. De hecho, muchos teólogos se enojan y dicen como que Pablo no le puso ni esfuerzo a su predicación, porque tomó la predicación de Esteban, tomó la predicación de Pedro en Pentecostés, tomó la predicación de Pedro ante el centurión y armó su predica. Pero sabemos que no, sino que era el Espíritu Santo y que obra para todos de la misma forma, ¿cierto? Entonces la misma verdad para Pedro era la misma verdad para Pablo, y eso mismo predicaba. Continuamos, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Ve que se está refiriendo al término de resucitar? ¿Ya? Dice que David, un grande hombre, murió igual, y la corrupción, la tierra, los componentes, igual la vio. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os se anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén, ¿cierto? Cualquier cosa, cualquier pecado que usted hizo en su vida anterior, Dios lo perdona igual. Y ese amor. Con esto concretó con precisión su mensaje hacia dónde quería apuntar a esos varones. Decirle: yo sé que ustedes cumplen la ley y sabemos que la ley, la función de la ley era para demostrar cuán pecadores eran y que necesitaban un Salvador. En cambio, ¿qué ellos hicieron? Tomaron la ley y la volvieron su Salvador, la ley, que tenían que cumplirla hasta el más mínimo. ¿Se recuerdan que en los versículos en Mateo dice que no podían levantar ni siquiera una aguja? Tomaron eso y en vez de usarlo como para decir: ¿sabes qué? Yo no lo puedo cumplir, necesito a alguien externo que me ayude, hicieron totalmente lo contrario, sino que se quedaron solamente acá. Y eso le está diciendo. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Y si lo traducimos a palabras de hoy es: ¿quieres aceptar a Jesús para que te perdone todos tus pecados? Eso es como la versión que podríamos leer hoy en día, o el resumen al lenguaje actual. Le está diciendo, y le estaba pidiendo que tomen la decisión de creer en el Señor Jesucristo, en base a la historia y todo lo que ellos sabían. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Otra vez se volvió al Antiguo Testamento, porque ellos eran capos en aquello, entonces quería ocupar como sus mismas herramientas para atacarle su espíritu. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Y aquí estaba la apelación de ellos. Les pidió que no rechacen el mensaje que él llevaba. Ese era el mensaje. Pablo le dio un sermón muy lindo, ¿cierto? Para nosotros que no somos judíos tal vez no tiene tanta relevancia, pero para ellos sí lo fue, porque les mencionó cada punto. Si llegáramos hacia nosotros, recuerdan en 1810 cuando Bernardo Higgins y hubiera traído así como ese contexto hacia nosotros. Y ahí le tomaríamos la relevancia de la historia, pero era para los judíos. Les contó su historia resumiéndola en que Jesucristo podía perdonar sus pecados y en él iban a ser justificados, ya que por la ley no podían. Y les dice ese versículo como a decir: por favor no rechacen esto, es súper importante. Y ahí, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Bien, ¿se recuerdan que mencionó en los versículos anteriores que y los que temen a Dios? Ahí están, habían gentiles también en ese punto. Y vemos que los gentiles fueron los que se le acercaron a Pablo a pedirle más. O sea, habían tomado su decisión de seguir a Cristo.
y querían saber mucho más. No sé si recuerda usted cuando recién conoció a Cristo, cómo tenía esa necesidad de buscarle y andaba buscando un montón, leyendo un libro, buscando otra Biblia, estudios todos los días, prédicas en todo momento. Bueno, los mismos varones en aquel tiempo estaban viviendo lo mismo. Querían que ese mensaje también les fuera predicado a ellos y a los demás gentiles. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Debe haber sido tan impactante ese sermón que debe haber estado hablando toda la ciudad de Pablo y de lo que había dicho. Oye, ¿te enteraste de aquello? No, de acá, de acá. Y fue tan grande que casi toda la ciudad, no busqué el dato de cuánto era la población de la ciudad, pero si está en un mapa, debe haber sido una ciudad grande. Entonces imagínense que toda la ciudad, casi toda la ciudad de La Serena se reuniera para escuchar una enseñanza de Jesucristo. ¿Cómo sería? Impactante, gratificante, y estarían felices, pero no todos. Y eso es lo que vamos a ver después. Dice, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, y aquí vienen siempre los negativos, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea que ya cayeron en decir mentiras para hacer callar a Pablo y a Bernabé. Esta vez se produjo una gran conmoción porque los principales dirigentes religiosos, los mismos que le abrieron las puertas en un principio a Pablo, ahora eran los mismos que se pusieron celosos y los querían echar. Y ahí vemos que ellos no estaban por una razón espiritual, sino más bien por una razón de poder social. Porque si le hubiera interesado la razón espiritual, hubiesen permitido a Pablo que siguiera predicando. Pero vieron amenazado su poder social que tenían. Y ahí es donde empezaron a atacarle a aquello. Y los judíos no podían soportar que recordemos las pasadas, recuerden que los judíos no podían soportar que los gentiles fueran hechos iguales. ¿Se acuerda que Pedro tuvo la misma discusión? Yo creo que en algún punto igual le rascaba aquella cosita. Y algunas personas hoy en día terminan rechazando a Jesús debido a la forma que Él cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Ya? Algunos prefieren aferrarse a su amargura y resentimiento contra los demás que buscar a Jesús y ser reconciliados. Me ha tocado a compañeros del colegio que le decía, no, es que estoy enojado con mi mamá o con mi tío y no le hablo. Y yo les predicaba y decía, acércate a Jesús. Decían, no, porque si me acerco a Jesús voy a tener que perdonar a mi mamá. Y no se asombren si pasa gente que no quiere dejar aquello que más se aferra por venir a Jesús. Prefieren seguir aferrados con esa amargura que venir a los caminos de Jesús y perdonar aquellas cosas que tenían en su pasado. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, no se sintieron amenazados por esas personas, sino que hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ya le está diciendo, si ustedes me rechazan, no importa, yo quiero predicarle a los otros. Y adivinen, los gentiles cómo se sentían cuando les decían eso, que constantemente eran rechazados por parte de los judíos. Versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ya sería hermoso ver hoy en día algún gentil, o me refiero a persona que no es cristiana, decir, yo necesito del Señor. No se ve mucho hoy en día que gente esté cantando y diciendo, por favor, necesito del Señor. Lo vemos a través de las emociones, porque cuando predicamos el Evangelio
tú ves que realmente esa persona necesitaba al Señor, pero no a gran voz en la ciudad como sucedía en aquellos tiempos. De versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y se acuerdan que el primer punto de donde se detuvieron en el mapa no se habló nada. Aquí sí nos menciona que tuvo un gran impacto y nos menciona los detalles de lo que había pasado. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Marty, pon la foto. Porque la provincia, recuerden aquello, para Perga era Panfilia, Antioquía de Pisidia, que ahí se ve. Ya está hablando de que no solamente se quedó en la ciudad, sino que se expandió a toda la provincia. Todo ese pedacito mapa donde se ve Pisidia, por ahí se predicó el Evangelio. O sea, se convirtió La Serena y la palabra se escuchó en toda la cuarta región, más o menos poniendo en contexto de aquel tiempo. O sea, había tenido muchos frutos. Y Pablo, con este punto donde los judíos lo querían echar por celos, mostró sabiduría al no gastar su tiempo tratando de persuadir corazones que ya estaban endurecidos. No se enfocó en aquellos que lo rechazaban, sino que se enfocó en aquellos que tenían su corazón abierto para recibir la palabra. Sabemos que incluso después de haber hecho a los gentiles el centro de sus refuerzos evangelísticos, después no eran los judíos los que aportaban más para que Pablo siguiera misionando, sino eran los mismos gentiles. O sea, tenían un gran espíritu por seguir aprendiendo la palabra, por seguir inspirándose de lo que decía Pablo y él salir a predicar también. Y no bastaba eso, sino que también empezaron a poner dinero, poner cosas para que Pablo pudiera seguir predicando, no solo en la Antioquía de Pisidia, sino en todo su viaje misionero. Y Pablo, a pesar de aquello, porque muchas veces dicen, no, si no te quieren escuchar, sacude tus pies, que lo menciona después, y ándate. Sí, está bien eso. Pero Pablo no les predicaba, pero sí los tenía presente igual en sus oraciones. ¿Ya? No fue que Pablo a los judíos le hizo la X y nunca más le habló y se fue a los gentiles. En cierto punto sí, pero él seguía orando también por el que no lo escuchó. Entonces, si tú tienes a alguien que no te quiere escuchar y tú le sigues predicando, ya no le prediques más. Y enfócate en aquellos que sí quieren escuchar, pero no dejes de orar por esa persona. Y nos menciona en Romanos 10, versículo 1. Lo voy a leer, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo, a pesar de que se iba a enfocar en los gentiles, no se olvidó de aquellos que le rechazaron, sino que siguió orando por ellos. Y ese mismo espíritu tenemos que tener por nosotros. Si hay alguien en tu vida que no te quiere escuchar ya por mucho tiempo, listo, ya, predícale a alguien que sí quiere, pero no dejes de orar por esa persona, porque Dios va a orar igual. Porque Dios también convirtió a muchos judíos. Pablo, obviamente el anhelo de Pablo era que todo, pero sí Dios obró también en aquellos. Ese mismo espíritu tenemos que tener nosotros. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantando persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Ya? Donde quiera que haya un avivamiento, siempre hay un segundo avivamiento, que es el de Satanás. ¿Ya? La oposición judía era la manera que Satanás estaba demostrando su avivamiento. O sea, me levanto, hay un avivamiento, mucha gente se convierte y se predica. Ojo, que también está la segunda avivamiento, que es cuando se aviva Satanás. Porque Satanás se enoja cuando se predica el evangelio. Y eso mismo pasó acá, ya que los expulsaron de la región. 51. Lo que le decía, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo seguía obrando. Hechos, Jesús, el Espíritu Santo. De eso se trata Hechos. Jesús y el Espíritu Santo. Observemos la condición de aquellos que fueron convertidos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esa era la confirmación ahora.
la confirmación que yo, porque Pablo ya sabía que Dios también iba a predicarle a los gentiles. Y a pesar de que estaban sufriendo problemas, la alegría de un verdadero cristiano no está en, o está más allá de los problemas terrenales, ¿ya? Ellos estaban sufriendo mucho, lo echaron de una ciudad, yo creo que con soldados, porque a la fácil no se hubieran ido. Tienen que haber metido soldados para expulsarle. Y un verdadero cristiano está más allá de los problemas terrenales. Su alegría está mucho más allá de estos problemas. Y no es afectado por los cambios y las probabilidades a las que están expuestas a las cosas mortales. Y dijo, un teólogo dijo, los mártires estuvieron más felices en las llamas que los perseguidores pudieron estar en sus camas. Me imagino a aquellos mártires, su corazón estaba gozoso a pesar de estar sufriendo aquello. Ese mismo espíritu. Pablo nos dejó acá. Lo echaron de una ciudad, pero su gozo no cambió. ¿Pero por qué? Que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ninguna situación nos quita ese corazón gozoso. Y Pablo lo dejó demostrado. Y es así como concluye este capítulo 13, donde nos deja muchas enseñanzas, muchísimas, de cómo movernos en sabiduría como Pablo, de cómo predicar el Evangelio primero con los tuyos y luego expándelo hacia afuera. Aprendimos el poder perdonar, como Pablo lo hizo con Juan Marcos, y que fue un corazón noble y humilde. Y con el último punto, nuestro gozo no depende de los problemas terrenales. Siempre puestos los ojos en Cristo y llenos del Espíritu Santo. Y ahí debiésemos estar nosotros siempre. Esa iglesia predicaba, casi la ciudad se convertía. Y todo el detalle de las grandes iglesias que convertían 3.000, 5.000, siempre menciona llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos eso mismo para nuestras vidas, para esta iglesia, para esta región? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y ese es nuestro desafío en base a este capítulo. Bien, vamos a orar. Señor Padre amado, recibimos una bendición al poder leer estos pasajes, Señor, al poder comprender y ver todo lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo en aquellos tiempos, Señor, y tal como dije, ver cómo esos hombres lograban alcanzar cosas inmensas para tu evangelio porque estaban llenos del Espíritu Santo, Señor. Yo hoy deseo tener ese mismo espíritu, deseo tener esa misma llenura del Espíritu Santo. Sabemos que tú obras, pero nosotros también tenemos que poner de nuestro lado. Y ahí es donde te pedimos tu ayuda para poder mantenernos firmes, Señor, cuando vengan las tormentas, Señor, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, mantener esa llenura y poder estar gozoso en medio de la tormenta, porque sabemos que tú vas a estar en medio de nosotros. Bendícenos, Señor, danos oportunidades para predicar tal como lo tuvo Pablo y Bernabé en esta semana, que vamos a seguir expandiendo tu evangelio en esta ciudad de La Serena, Coquimbo y sus alrededores. Danos esa oportunidad, Señor, para poder compartir tu evangelio. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes durante esta semana. Venimos a refrescarnos a mitad de semana, a adquirir más de tu palabra, para poder seguir con las mismas fuerzas hasta el fin de semana y otra vez refrescarnos. Así que ayúdanos, Señor, danos la oportunidad de ser de bendición para otros, Señor, que no se trate de nosotros, sino de otros, y poder seguir en tus caminos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.